Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy los temas que nos quedan del órgano ejecutivo. Vamos a hablar de los ministerios y vamos a hablar de los decretos presidenciales, ¿sí? Y de lo que no se ha visto les voy a dar las pautas de cómo abordarlo. Eh, Ministros. Tenemos que la Constitución de 1853 establecía los ministerios y decía que había 5 ministerios, ¿sí? No importa las carteras porque esto fue derogado. Luego se sacó la mención de los ministerios para que a través de una ley se pudiera modificar y modernizar el tema de los ministerios según las necesidades presidenciales. Lo cierto es que entonces cuando se crea un ministerio o cuando se suprime un ministerio, no hace falta cambiar la Constitución porque ya no establece el número de ministerios y cuáles son estas carteras ministeriales, sino que existe lo que se llama la Ley de Ministerios, que es la Ley 22.520, ¿sí? Esa es la ley con la que se manejan los presidentes, que es muy habitual que cuando asumen hagan modificaciones en la ley de ministerios poniendo más ministros, poniendo menos, pasando secretarías a ser ministerios o ministerios pasando a ser secretarías o directamente fusionando ministerios. Como les había pedido a través del correo electrónico, para el Zoom de la próxima clase, es decir, la del día lunes, averigüen entonces cómo diseñó Alberto Fernández los ministerios que actualmente tenemos, o sea, cuáles son los ministerios que tenemos ahora y quién está a cargo de cada cartera ministerial. No para que lo sepan de memoria, esto lo insisto, pero sí para ser personas informadas, ¿sí? De preguntar, tal vez les pregunto que me digan 3, pero nada más. Respecto a la ley de ministerio, son colaboradores del presidente, lo asesoran en las distintas áreas. Se imaginan que es tan amplia las atribuciones del presidente, tanto como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como jefe de las Fuerzas Armadas, que necesita asistencia especializada, ¿no? No puede estar al tanto de todos los temas, ¿sí? De educación, de tránsito, navegación, aérea, bueno, de más está decirles, ¿no? La cantidad de temas que hay que abordar no lo podría hacer absolutamente todo, ¿no? Especialmente temas contables, por ejemplo, presupuestarios, fiscales. Necesita de la ayuda de los ministros. Ya hemos visto por el artículo 100, cuando analizábamos las diferencias entre las posturas que dicen que el Poder Ejecutivo es unipersonal o está integrado con más de una persona, la postura que dice que no es unipersonal nos recuerda que, ya que estamos hablando de los ministros avalan con su firma los decretos presidenciales. Si son decretos ordinarios, será el ministro del área según el tema, y si son los excepcionales, lo firman todos los ministros. Bien, los ministros ya sabemos que son pasibles de juicio político, que pueden ser interpelados
por el Congreso, es decir, pueden ser llamados a dar explicaciones. No quiere decir esto que esté en juego su cargo, simplemente que, se lo cita para que comente la marcha de su ministerio. Entonces, mecanismo de designación lo designa el presidente. Mecanismo de remoción lo puede remover el presidente o el Congreso a través del juicio político. Función, asesoramiento en el área que se le haya encomendado. ¿De dónde surgen los ministros? De la ley de ministerio que rige la actividad, 22.520. Bien, vamos ahora a la atribución que tiene el presidente de dictar decretos. Más que atribución, es la forma, es el instrumento que utiliza el presidente para llevar adelante sus atribuciones a través de decretos. Todas las atribuciones del presidente que están en el artículo 99 de la Constitución, básicamente, las despliega a través de distintos tipos de decretos. A los efectos de facilitar el estudio de los mismos, vamos a distinguir dos tipos de decretos: los ordinarios y los excepcionales o de excepción. Los ordinarios los llamamos así porque son la actividad común y habitual, son los instrumentos que utiliza comúnmente para llevar adelante las atribuciones que le encomienda la Constitución, ¿sí? Entre los decretos ordinarios tenemos dos tipos, entonces. Unos que son los decretos o reglamentos autónomos y otros que son los decretos o reglamentos de ejecución. Vamos primero a los autónomos. Los autónomos no lo vamos a encontrar en la Constitución, pero surgen de la necesidad del presidente, a través de este instrumento de los decretos autónomos, de llevar adelante lo que es la actividad cotidiana del órgano ejecutivo, ¿sí? Todo el manejo del órgano ejecutivo lo hace a través de decretos autónomos. Por ejemplo, nombramientos, ¿sí? Tiene como una atribución propia hacer ciertos nombramientos, los mismos los hace a través de decretos autónomos. ¿Por qué? Porque es una función propia del órgano ejecutivo y la ejerce con este instrumento, que tiene la característica de ser casi equiparable a una ley. ¿Por qué? Porque los decretos en la pirámide jurídica vimos que están por debajo de las leyes, pero como los decretos autónomos los dicta a los efectos de llevar adelante competencias que le son propias, en las cuales no se puede meter ninguno de los otros poderes, está equiparado, para muchos autores, está equiparado a una ley, porque no tiene por encima más que a la Constitución. Porque una ley no puede inmiscuirse en lo que son facultades propias del Ejecutivo, ¿sí? No podría darle una orden de cómo ejercer su atribución propia, que lo hace a través de decretos autónomos. Cualquier cosa, si esto es complicado, lo hablamos en el Zoom del lunes.
Después están lo que da prácticamente el nombre al órgano ejecutivo, que son los reglamentos o decretos de ejecución. Son aquellos a través de los cuales pone en marcha y define detalles de leyes, ¿sí? Las pone en marcha. Esto ya un poco lo había anticipado yo. Tiene que ver con la técnica legislativa. Hay leyes que están redactadas de manera tal que inmediatamente pueden ser aplicables sin necesidad de ningún otro tipo de instrumento. Son completas, digamos. Mientras que hay otras leyes que regulan lo más esencial de un tema, pero deja ciertos detalles para que sean reglamentados por un decreto, ¿sí? Establece los aspectos generales y después tiene que haber un decreto reglamentario que termine de definir ciertas cuestiones que no están en la ley. Esto va a depender del tema, insisto, de la técnica. No es ni mejor ni peor una ley completa que una que necesita reglamentación. Pero lo cierto es que hay leyes que necesitan de esa reglamentación y el presidente lo hace a través de decretos o reglamentos ejecutivos. Esto sí, jerárquicamente son inferiores a una ley. ¿Por qué? Porque la están reglamentando, ¿sí? Y a través de la reglamentación no pueden alterar el espíritu de la ley que están reglamentando. Si vamos a la Constitución, en el artículo 99 están mencionados, esperen que busco el artículo, un segundo, Artículo 99 dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 99, inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Acá claramente entonces los decretos de ejecución, artículo 99, inciso 2, están por debajo de las leyes porque a través del decreto no se puede alterar el espíritu de la ley. Como les dije, pueden definir detalles, pero sin cambiar la esencia de la norma a la cual está reglamentando. Esto es la actividad ordinaria del presidente. La ejerce a través de estos instrumentos. Estos son los instrumentos ordinarios. Después tenemos instrumentos extraordinarios. Y acá presten atención porque el programa, yo dije que son 5 los decretos, acá nombra 4. Y ahora les voy a explicar por qué esa diferencia. Aquí habla el programa en la unidad 10.4, decretos ejecutivos, los que nombramos recién, autónomos, de necesidad de urgencia y delegados. ¿Cuáles faltan a mi criterio? Faltan los decretos de promulgación parcial de leyes. ¿Por qué algunos autores hablan de 4 tipos de decretos y otros autores, entre los cuales adhiero, hablamos de 5?
si nos ponemos a pensar, los de promulgación provisional de leyes, en realidad son decretos autónomos. Pero permítanme que aclare esta discrepancia entre una y otra postura cuando veamos decretos autónomos, ¿sí? Bien, vamos a los decretos de necesidad y urgencia. Evidentemente estamos en un momento donde tienen, si ustedes quieren ver ejemplos de decretos de necesidad y urgencia, tienen un abundante material con todo este tema de la pandemia, así que pueden agarrar cualquier, sintéticamente se dicen DNU, los decretos de necesidad y urgencia, pueden agarrar cualquier DNU como ejemplo de lo que estamos hablando, ¿sí? Creo haberles dado un poco pistas ya de lo delicado que es el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Vamos a empezar por su origen. Los decretos de necesidad de urgencia aparecen en la Constitución recién con la reforma de 1994. No es que antes no se hubieran utilizado, era una práctica tolerada por los partidos políticos, pero que no estaba contemplada por la Constitución. Y es más, daña la división de poderes, porque hablar de decreto de necesidad de urgencia significa que el presidente toma una atribución que no le es propia, toma una atribución que es propia del Congreso, aduciendo motivos de urgencia, y saca por decreto lo que tendría que salir por ley. Esto fue un recurso que se usó desde hace muchísimo tiempo. Hay registros de decretos de necesidad de urgencia muy antiguos, pero la característica fue la siguiente, la evolución fue la siguiente. Esos decretos eran utilizados muy prudentemente, muy a cuentagotas, en situaciones realmente gravísimas, y entonces había como un acuerdo político de usarlo con esta prudencia, y era un poco como, bueno, yo te lo tolero hoy, si el día de mañana yo estoy en el poder y necesito también tomar una decisión rápida, a mí también me lo toleras. El tema es el siguiente. Poco a poco, los gobiernos fueron utilizándolo gradualmente sin esa prudencia, fueron utilizándolo con mayor, cada vez más. No se olviden ese rasgo tan característico de los gobiernos latinoamericanos, de ese fuerte presidencialismo, esa tendencia a absorber protagonismo, a sobredimensionarse. Y una de las formas de exacerbar o manifestarse este presidencialismo tan invasor de las atribuciones de los otros órganos de gobierno, lo encontramos con este recurso, que al principio ya tímidamente lo usaba y después cada vez se utilizó con mayor demanda, digamos. No es crítica política, siempre no me canso de aclarar que no es crítica política, sino que es un dato que se puede verificar, y que aparte me sirve para ilustrar esto. No, o sea, lo hizo un presidente, pero lo hubiera hecho otro, diría lo mismo. Este crecimiento de los decretos de necesidad de urgencia fue, como les decía, cada vez mayor, pero llega el gobierno de Menem, y Menem
gobernaba haciendo uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Fue un estilo, una característica, algunos pueden estar de acuerdo políticamente, otros no. Constitucionalmente, obvio que no hay que estar de acuerdo, ¿no? No pasa por gustos o preferencias políticas o por lo acertado del decreto de necesidad de urgencia. Pasa por respetar la Constitución o no respetarla. Estar al borde. Bien, volvemos a decir que la reforma de 1994 fue una reforma negociada y uno de los temas de negociación fue que es incluir en una constitución que no los mencionaba los decretos de necesidad de urgencia. La idea era incluirlos, pero no para darle al presidente una carta blanca, un comodín. Todo lo contrario, por lo menos la intención de parte de esa negociación era incluirlos, pero para darles un marco y tratar de controlarlos, todo lo contrario a lo que se puede llegar a pensar. O sea, no era admitirlos, darles presencia en la Constitución para convalidarlos totalmente, sino que al contrario, para que fuera una herramienta muy excepcional y que tuviera mucho control. ¿Sí? Bien. Insisto que en las negociaciones a veces pasa que salen fórmulas medio raras. Este es un caso. Supongamos que estamos de acuerdo con incluirlos en la Constitución, pero para controlarlos, pero en la redacción, a mi modo de ver, es muy dudosa, no sé si a propósito, casual o no, pero bueno, vamos a ir analizando las objeciones que yo tengo respecto a la inclusión de los decretos de necesidad de urgencia, que están en el artículo 99, inciso 3. Vamos a ver cómo fue incluido. Dice que en el artículo 99, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Eso lo sabemos. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Acá tenemos también entonces un principio general muy claro y muy preciso que va a tener excepciones. Acá nos está diciendo la Constitución que por una cuestión de división de poderes y por una cuestión de no tener la suma del poder público, artículo 29 de la Constitución, lo único que hace el presidente es participar, como hemos dicho o como hemos visto, en el proceso de formación y sanción de leyes. ¿Sí? Puede participar en la etapa de iniciativa y en la etapa de eficacia, promulgando y publicando o vetando las mismas. ¿Sí? Y el hecho de absorber o tomar funciones que no le son propias, o sea, funciones legislativas, el artículo dice que la sanción es de nulidad absoluta e insanable. Ustedes no van a ser abogados, van a estar dentro de la rama contable, pero sí tienen que saber, por ejemplo, que dentro de los distintos tipos de nulidades, esta es la más severa, ¿sí? Porque hay otras que se pueden convalidar después, pero no. Nulidad absoluta e insanable. No puede emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Sí? Esto es típico de un sistema republicano de división de poderes. Acá viene lo complicado. La excepción. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. La excepción no cumple una norma básica gramatical, que es cuando yo tengo un principio general y le quiero poner excepciones. Tengo que ser muy cuidadoso con las excepciones y con los términos que utilizo. No pueden ser términos amplios. ¿Por qué? Porque si la excepción es escrita en términos muy amplios, me termina tapando la regla. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá nos está hablando de circunstancias excepcionales. Ya de por sí es circunstancias excepcionales es muy resbaladizo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo excepcional? ¿Cuál es el límite? Más en un país que vive de excepción en excepción o de emergencia en emergencia. ¿Sí? Circunstancias excepcionales, pero además agrega que haga imposible seguir el trámite legislativo que ya conocemos para el proceso de formación y sanción de leyes. Solamente entonces cuando circunstancias excepcionales sean imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Yo hasta hace muy poco no se me ocurría, miren cómo la realidad siempre nos sorprende. Yo digo, bueno, ¿qué circunstancia puede hacer imposible seguir el trámite legislativo ordinario? Yo medio en broma decía, bueno, una bomba en el Congreso, que se mueran todos los diputados y senadores. Bueno, la realidad nos ha dado la pandemia como una circunstancia que ha hecho imposible seguir el trámite legislativo ordinario, por lo menos hasta que nos resolvieron el tema de las sesiones online, ¿sí? Realmente era una cuestión en donde había que tomar decisiones rápidas y no se podía sesionar en el Congreso. Así que ahí tenemos un caso en donde se hace imposible el trámite legislativo ordinario por una cuestión de prudencia, de no estar tantas personas en el recinto, no se podía sesionar y por lo tanto, bueno, en ese sentido estamos dentro de decretos de necesidad y urgencia utilizados de acuerdo a la letra de este artículo 99, inciso tercero. Bien. De todas maneras, la palabra imposible está mal utilizada. ¿Por qué? Porque en realidad, como las pruebas están a la vista, hasta en el caso de la pandemia, salvo este caso que yo decía de muerte de todos los diputados y senadores, y que no se pueda obviamente sesionar ya les digo, por esta catástrofe, en realidad hay una cuestión de tiempos, de rapidez, que no es que sea imposible el trámite legislativo. La urgencia hace que sea incompatible el trámite legislativo con la rapidez de toma de decisiones que tenemos que hacer. Es incompatible, no podemos esperar. El Congreso es un órgano deliberativo, lleva su tiempo tomar decisiones, ¿sí? Pasa de una cámara a otra, hay bloques que, bueno, habla uno, habla otro, se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Como es un órgano deliberativo, eso es bueno, pero lo malo que al momento de tomar una decisión urgente,
no la encontramos en el Congreso, justamente por estas diferentes opiniones que pueda haber en un órgano legislativo. ¿Sí? Pero entonces ya de por sí la palabra imposible es incompatible con la urgencia. En este blanquear los decretos de necesidad de urgencia, parecería que no hemos podido resolver el tema de que salta a la vista, que parecería que hay un órgano lento y un órgano rápido. Órgano lento, el órgano legislativo, aunque seguro en cuanto a democracia, debate de ideas, pero lento. Y otro rápido de reflejos, el ejecutivo, que toma decisiones de una manera mucho más expeditiva, mucho más ágil, a la altura de de una emergencia, ¿sí? En un sistema en donde los presidencialismos están con esta característica de los gobiernos latinoamericanos, evidentemente esto se potencia, es decir, bueno, en un barco ante una emergencia hay un capitán que toma decisiones, no hay varias personas deliberando, ¿sí? Hay una cabeza para salir de la tempestad. Bien, como les dije, se trató de incluirlos, pero para limitarlos. Ya de por sí, entonces, es una excepción hecha con una redacción demasiado amplia. Las excepciones tienen que ser más rigurosas. Se le quiso poner el tono riguroso en cuanto a los temas. No puede haber decretos de necesidad de urgencia relacionados con que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Hay una limitación temática que la van a tener que saber. Entonces, materia penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos. Repetimos, penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos. ¿Sí? Les dejo para charlar en el Zoom. Busquen información a ver si la encuentran, si no, después los ayudo yo. De uno de los decretos relacionados con la pandemia, que no estarían respetando, según muchos autores constitucionalistas, no estarían respetando el área temática y estarían metiéndose en materia penal. Averigüen de qué estoy hablando, ¿sí? Uno de los decretos de necesidad de urgencia se cuestiona por haberse metido en una cuestión penal. A ver cuál es la misma, ¿sí? Bien. Otro tema en el cual trata de ser riguroso este inciso tercero es pedir la firma del presidente, del jefe de gabinete de ministros y de todos los ministros. Ya dijimos que los ordinarios los firma el ministro del área, junto con el jefe de gabinete y el presidente. Acá todos los ministros tienen que firmar junto con el presidente y el jefe de gabinete de ministros. Después dice, el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar las proporciones de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en el plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien, acá tenemos nuevamente, ya lo habíamos visto, la Comisión Bicameral Permanente,
creada por ley 26.122. Fíjense que esta ley es del año 2006. Ya tenemos un indicio de que en realidad no teníamos muchas ganas de controlar los decretos de necesidad de urgencia. Esta es una reforma del 94. Recién se crea esta comisión bicameral permanente en 2006, que está encargada justamente de dictaminar la constitucionalidad o no de la nulidad o no, las objeciones que hay respecto a estos decretos. Se creó muchos años después, 12 años después, ¿sí? Esta comisión entonces recibe, el jefe de gabinete de ministros tiene 10 días hábiles para presentarlo a la comisión bicameral permanente. La comisión bicameral permanente tiene otros 10 días hábiles para tratar y efectuar un despacho, ¿sí? Un dictamen, para elevarlo a las cámaras, que finalmente son las que tienen que aprobar o rechazar el decreto. Pero cuidado, el decreto desde que se emite es válido. Lo que hará el Congreso en todo caso es que deje de perder validez, pero todos los actos son válidos mientras estuvo vigente el decreto, ¿sí? Ya hemos hablado de la Comisión Bicameral Permanente. Su función justamente es emitir dictamen, no solamente respecto a estos decretos de necesidad de urgencia, sino de los otros dos decretos de delegados. Ya hemos hablado bastante de eso, que se le aplican los mismos el mismo procedimiento. Hemos hablado cuando hablamos de facultades delegadas, o sea, el presidente, una vez que hay una ley de delegación de facultades, las cumple a través de decretos delegados, que también son sometidos entonces a el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente y posterior rechazo o aprobación del Congreso. Y para terminar, y que no se me cuelgue el video por extensión, los decretos de promulgación parcial de leyes. Yo decía, no están en el programa porque evidentemente hay dos líneas de pensamiento: los que dicen que hay 4 tipos de decretos y los que pensamos que hay 5 tipos de decretos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la promulgación de leyes el presidente lo hace a través de decretos autónomos, porque es una facultad propia de él, el tema de la promulgación de las leyes, pero como acá está autorizando una facultad excepcional, acuérdense que habíamos visto que en principio no puede promulgar parcialmente, pero si cumple con los requisitos que establece el artículo 80, sí puede promulgar parcialmente. Entonces se le aplica por ley, por esta ley que crea la Comisión Bicameral Permanente, la 26.122, se le aplica el mismo procedimiento que los decretos delegados. Bueno, por eso es que yo prefiero que ustedes digan que hay 5 tipos de decretos. ¿Por qué? Porque si bien es autónomo, tiene el trámite de decretos que son excepcionales. ¿Cuáles son los excepcionales? Entonces, los de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes. Terminamos de hablar de estas cuestiones en el próximo Zoom. Me despido. Si es necesario y si necesitan, armo otro video ampliando lo que ustedes me manifiesten el día lunes, ¿sí? Pero en principio, si se arreglan entre esto y la bibliografía, damos por terminado el
órgano ejecutivo, con algunas instrucciones que les voy a dar por mail. Bueno, hasta luego.